Te damos gloria, Señor. Señor, enséñanos a esperar en ti. Una mirada de fe y alabaré a nuestro bendito Salvador. Antes de ser salvo, corría hacia el pecado. Ahora que soy salvo, corro del pecado. Muy buenas tardes, querida iglesia del cuerpo de Cristo, queridos hermanos, familiares, amistades, amigos. Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de Jesucristo. Quiero pues participar o comunicarles o compartir un mensaje que lleva por título: el ayuno no vale y la oración tampoco, a menos que, puntos suspensivos. Fue Jesús quien dio ejemplo de ayuno y oración cuando ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio público. Fue llevado, dice Mateo 4:1, del 1 al 4, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, o sea, Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Entonces le contestó, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo también nos enseñó, también dijo que este género de demonios no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17, 18. Dice la palabra del Señor. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Pero este género, o sea, de demonios, no sale sino con oración y ayuno. Miren ustedes, nos está dando ejemplo el Señor de oración y ayuno. También nos enseñó Jesucristo cuando iba a orar bien de mañana, oscuro, oscuro, en Marcos 1:35. Bendito sea el Señor. Y levantándose Jesús muy de mañana, siendo aún muy oscuro, yo creo que sería las 5 de la mañana, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Pero en Lucas, a lo menos, nos enseña que él oró toda la noche, al menos cuando hay algo muy importante como era el de escoger a sus discípulos, a sus apóstoles. En Lucas 6, 14. Dice la palabra del Señor, 6:12 es. Y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, y los cuales también les llamó apóstoles. El apóstol Pablo también nos enseña acerca de el ayuno y la oración. En 2 de Corintios 11:27 nos dice el apóstol Pablo, hablando acerca de los sufrimientos del apóstol Pablo, nos dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, como tuvo que sufrir, y mucho más el apóstol. La pregunta sugiere aquí, entonces, ¿por qué el ayuno no vale y la oración no sirve? ¿Por qué? La gran pregunta que ustedes estarían haciéndose, o nos hacemos todos. La respuesta es, porque hacemos incorrectamente, inadecuadamente. Esa es la respuesta. ¿Y qué es el ayuno y qué la oración? La oración y el ayuno son ejercicios espirituales. En cuanto al ayuno, es simplemente el abstenerse de ingerir alimentos por un tiempo determinado por el que ayuna, ofreciendo a Dios su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1, que creo que todos, al menos los pastores y todos, lo saben de memoria. Ya me están diciendo, ¿no? Ustedes, ¿no es cierto?
en Romanos 12:1, sino que me gusta pues hablar con la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ven ustedes? Además, el ayuno es un sacrificio espiritual o un ejercicio espiritual que purifica el alma y el cuerpo. Basta con tomar agua pura el día o los días que usted escoja para ayunar. Y el ayuno va acompañado con la oración y la lectura de la palabra de Dios. Y para purificar el cuerpo, el agua pura que va eliminando todas las toxinas. Hermoso, ¿verdad? También nos ayuda el ayuno. Pero siempre hay que hacer por alguna razón. Tiene que tener un objetivo el ayuno. Puede ser estos, por ejemplo, para aumentar la fe, para ganar almas para Cristo, otro motivo, otra razón, otro objetivo, para orar por los enfermos y que sanen, por un avivamiento y crecimiento de la iglesia del cuerpo de Cristo, para ser llenos del Espíritu Santo de Dios, otro objetivo, para que nuestras familias sean salvas, no solamente usted, no solamente yo, sino también nuestra familia, porque hay una promesa por medio que el Señor lo registra en la palabra de Dios, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Pero ¿cómo puede ser esto? De que si yo doy el ejemplo, me seguirán entonces mis hijos, mi esposa, la familia, aún los vecinos, los amigos, ¿no es cierto? Bendito sea el Señor. Entonces, ayunar para que la familia sea salva, para dejar algún vicio, alguna adicción, ¿no es cierto? Como el tabaco, la pornografía, la fornicación, la idolatría, el alcoholismo, con ayuno y oración, la drogadicción, para ser liberados del pecado y alcanzar misericordia. Jesús nos está dando el ejemplo, porque Él, antes de comenzar esta gran obra de redentora del mundo, fue a poner su cuerpo en sacrificio vivo. Después de ayunar, también lo puso toda su vida y derramó su sangre por nosotros, para que seamos salvos. Y ya sabemos de un tormento eterno que está esperando para toda persona que ha rechazado al Hijo de Dios. Para, como les decía, dejar todos esos vicios, ser liberados del pecado y alcanzar la misericordia de Dios. Todo esto necesita ayuno y oración, como lo dijo Jesús. Estos demonios, estos espíritus malignos tienen que salir, sino con ayuno y oración. Pero esto no es todo en cuanto al ayuno y a la oración, mis hermanos. No se trata solo de no ingerir alimentos, sino que va más allá. También se trata de abstenerse de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Es lo más importante del ayuno. Abstenerse también de pelear, porque la pelea está por todo lado, ¿no? Desde el hogar y en la calle. Abstenerse de mentir, de chismear, de robar, de murmurar. Abstenerse de odiar, de envidiar, de ser un amargado.
de andarse quejando. Por todo se queja el hombre. De dejar de ser orgulloso. Todo eso es abstenerse, dejar. El ayuno tiene por objeto vaciar nuestro corazón de vanidades y llenarnos de lo más valioso, que es la palabra de Dios. Oigamos lo que dice la palabra de Dios en cuanto al ayuno y a la oración. Cuando vale y cuando no vale. Cuando Dios acepta el ayuno y la oración, y cuando Dios no acepta el ayuno y la oración. En Isaías 58, vamos a ver en el Antiguo Testamento, porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es una sola, la palabra de Dios. Miren lo que dice Isaías 58. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jacob su pecado. Esto es para los pastores, para los líderes, que no debemos de dejar de predicar su palabra, de clamar a voz en cuello, dice. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, porque el pueblo es rebelde. Somos rebeldes desde el vientre de nuestra madre, nos dice por ahí Jeremías. Y la casa de Jacob su pecado. En el 4 dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, el que Dios manda, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo de esclavitud? Esclavitud del alcoholismo, de la drogadicción, de cuántas cosas. No es que partas el pan con el hambriento, eso sí. Y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces dice, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, orarás, y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, hoy te mato, ¿no? Y el hablar vanidades, tenemos que dejar todo eso, ¿no? Porque de lo contrario, no oye la oración, nos dice en Isaías mismo, en el primer capítulo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo no oiré. Yo esconderé mi rostro y mis ojos cuando extendamos nuestras manos en oración. Yo no oiré, dice el Señor. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos.
lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, y dejad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bien, buscad el juicio, resistid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y ahí es cuando puede oír el Señor la oración nuestra. Regresamos entonces a Isaías 58:9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá, heme aquí. Si dieres tu pan al hambriento y sanares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Ahí es cuando le agrada al Señor que nosotros podamos ayunar y podamos orar al Señor. Ahí es recibida. Por último, oigamos la oración que hicieron dos hombres que nos narra el Señor Jesús. En Lucas 18, 10, 14, la oración del fariseo y del publicano. Dice la palabra del Señor. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Qué bueno, ¿no? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y Jesús concluye diciendo: os digo que o sea, el publicano, os digo que descendió a su casa justificado, perdonado, antes que el otro, orgulloso, que se jactaba de lo que ayunaba y diezmaba y oraba y todo. ¿No es cierto? Porque cualquiera que se enaltezca será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice su santa palabra. Concluyendo, mis amados hermanos, el orgullo no va con Dios, sino la humildad. Entonces vale el ayuno y la oración para Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, bendito Señor, gracias por la enseñanza, las instrucciones que tú nos das para saber cuándo te agrada a ti que oremos y que ayunemos, Padre Santo, con esos objetivos, porque ejemplo nos has dado, Señor, tanto el Señor Jesús como los apóstoles, los profetas. Oh bendito Dios, que hay que rendirle al Señor todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, ante su presencia, venir con toda humildad y sencillez de corazón. Ayúdanos a hacerlo eso, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.